por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, tratando de dilucidar cómo fue el aprendizaje del gobierno nacional para llegar a Guillermo Francos, jefe de gabinete. ¿Qué visión tenés sobre esto? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esa, justamente, ¿cómo se arribó a un ministro de corte político y con experiencia de antaño a un gabinete donde se inició dentro de un espacio político Nobel, que entra por primera vez a una gestión? No, Franco es funcionario de gobiernos políticos desde el gobierno militar. Ujú. Hasta el gobierno. Tuvo cargos en el gobierno militar, tuvo cargos en el gobierno de Alfonsín, tuvo cargos en el gobierno de... Fue legislador de Cavallo, Ujú. fue funcionario de Scioli, fue funcionario de Alberto Fernández. Es un veterano de mil batallas. O sea Un que hombre muy experimentado, ¿no? cubrió todo el espectro ideológico, absolutamente todo. No, más bien es un hombre que es un conservador, digamos, de centro derecha, Ujú. entonces, más bien ha tenido unas posiciones ideológicas extremas y bueno, es la forma que tiene el gobierno de tratar de arrancar una gestión que hasta ahora no arranca, ¿no? Porque lleva ya casi 6 meses de gestión, Ujú. confió todo a un programa concentrado en el DNU 70 que lo frenó el Senado y lo impugna la justicia, y la ley ómnibus, y ahora la ley está de bases, que es la versión achicada, y Ujú. que tiene un trámite bastante lento en el Congreso. Hoy miércoles esperan que haya un dictamen en el Senado para que se pueda tratar la semana que viene y se verá qué se pasa. El gobierno Sí. tiene una dificultad de gestión, Ujú. tiene una gran debilidad legislativa que nace de su debilidad de origen con los 29 puntos de voto de la primera vuelta, que es cuando se construye el Congreso, Ujú. y luego no tiene alianzas legislativas, no tiene alianzas con gobernadores, no tiene partido, no tiene funcionarios, aplica el gobierno de Cambiemos, el programa que hicieron de Cambiemos, suma algunos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, como el caso de Guillermo Franco y Scioli y otros más que están en segundas líneas del gobierno, Ujú. y muchos funcionarios que pertenecieron a Cambiemos. Ahora Se hubo está tratando sí, de armar desde una debilidad extrema una gestión en un país difícil, sí. con problemas de difícil solución, ¿no? Hubo intentos, ¿no? Vos mencionabas al decreto de necesidad de urgencia que está frenado por la justicia, pero hubo intento de llevarlo a proyectos de ley. Recuerdo el caso de Carolina Lozada, senadora nacional, que planteó el llevar cada punto de ese decreto como un proyecto aparte. Le tiró una mano la oposición dialoguista al gobierno, pero se ve que no prosperó. No, pero es que el método es tóxico. ¿Cómo vas a presentar un programa de gobierno que tiene 700 artículos y no establece cuál es la prioridad? Es un chiste, es Ujú. una broma eso. Es decir, yo soy tan macho que te mando un proyecto que es una resma de papel impresa. Eso no funciona ni acá ni en un lugar del mundo. Solo se explica por la improvisación del gobierno para arrancar sin haber puesto un orden de prioridades, que es lo que ahora el Congreso ha hecho. Acá el trabajo lo está haciendo, en realidad el que está gobernando es el Congreso. Entonces, bueno, esto va a ser lo primero, esto lo segundo, esto no va. De hecho, han bajado muchísimas capítulos de la iniciativa. Ujú. Pero era una forma, creo yo, apresurada de mostrar gobernabilidad, siendo que tenían muchas ideas. Ideas tenemos todos. Ujú. Asuntos y llevarlas adelante y que sí funcionen. Concentrar toda la iniciativa de gobierno en el decreto 70, en el DNU 70 y en la ley Omnibus fue un alarde de fuerza que el gobierno no tenía. Y Sí. eso fue un intento. El gobierno no lo juzgo porque un gobierno que lleva 6 meses en un país difícil como este y después el presidente que ha llegado eh, por una carambola del balotaje porque Milei no ganó las elecciones. Acá perdió el peronismo, perdió Cambiemos, y como
el sistema es muy fuerte en Argentina, es muy sólido. Había una cláusula que es el balotaje, y bueno, tenemos un presidente de 29 puntos. Es el tercer presidente de minorías que tiene la Argentina sucesivamente. Sí. Macri, Alberto Fernández y Milei. Macri es la segunda minoría en las dos cámaras del Congreso. Sí. Alberto Fernández era el eslabón débil del trío presidencial que eran Alberto, Cristina y Massa, y él era el eslabón más débil, que no tenía partidos, no tenía la misma debilidad que tiene Milei, ¿no? Ahora, Entonces Ignacio, la Argentina tiene que adaptarse con grandes dificultades a gobernar con estas discapacidades institucionales. Decías que no ganó Milei, perdió el peronismo y perdió Cambiemos, Juntos por el Cambio, pero son los que tienen los bloques mayoritarios en el Congreso y los que gobiernan la totalidad de las provincias. Bueno, pero esa es la discapacidad de este gobierno. Un gobierno de minorías presenta enormes dificultades. No es nuevo en la Argentina. Nosotros tuvimos en el año 2003 un presidente Kirchner que llega a la presidencia habiendo perdido la elección con Menem, por 2 puntos, y accedió por la mastingada del balotaje. Tenía 22 puntos de porcentaje. Y tuvimos en el año 1963 a Ilia, que llegó con el 24% de los votos. La diferencia es que Ilia tenía detrás al Partido Radical y que no era lo que es hoy, que era un partido importante. Contextos distintos, ¿no? La experiencia de Kirchner gobernando Santa Cruz le da otra impronta a su gestión más allá de... No, pero además Kirchner pierde la elección, pero era el peronismo. Claro, obviamente. Que gobernaba todo el país. Y representaba al peronismo de la provincia de Buenos Aires, no al de Santa Cruz. Le da el nombre puesto por Dualde. Sí. Tenemos casos de gobiernos de minoría en la historia que pudieron gobernar y que se rehicieron, pero tenían un sustento partidario. Ahora, no mencionaste al gobierno de Macri, que arrancó en minoría también. Sí, lo dije Macri. Lo mencionaste. Mi segunda minoría en las dos cámaras. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, las dificultades entonces que encara un gobierno son grandes por los problemas que tiene la Argentina, especialmente la crisis económica, la crisis de indicadores económicos, y no tener un programa. En el 70 lo hizo Sturzenegger, lo había hecho para la campaña de Patricia Larreta y Bullrich. Sí. No, para los dos, era un trabajo para los dos candidatos, hecho antes de la... Pero bueno, te digo, yo creo que no se puede, por lo menos yo como periodista, yo creo que cebarse con un gobierno que asume en estas condiciones, a mí me parece inoportuno, apresurado y hasta cruel. Hay que ver cómo se van rehaciendo, porque además el gobierno es un gobierno que representa un programa que en general es el mismo programa que respaldaron en las elecciones del año pasado 4 de los 5 candidatos que disputaron la primera vuelta. Si uno mira los 5 candidatos que había, Milei, Bullrich, Massa y Schiaretti pensaban más o menos lo mismo de la economía y de la política. Una agenda de centro moderado, desreguladora, de Estado más chico, pero sin subsidios, sin inflación, sin déficit. Eso lo compartían 4 de los 5. Bregman tenía un programa distinto. Claro, pero eso vos me decís, compartían 4 de los 5, pero visto por alguien que tiene un pensamiento racional, deductivo. La mayoría de la gente votó por esa emoción de hastío de lo que había hasta ese momento, que era el gobierno de Alberto Fernández, y de toda la historia que traía aparejado el kirchnerismo atrás. No quería saber nada con eso, ni con el pasado. Las razones del voto son muy difíciles de determinar. Sí. Si eso fuera fácil determinar o simplificar el voto con un motivo, Massa no hubiera sacado 44% de los votos. Claro. Sí, ni el peronismo tendría 100 diputados, ni tendría 33 senadores que pueden llegar a 45 cuando les ponen un proyecto polémico. Yo creo que es cierto que el voto mayoritario de la Argentina, que en los últimos
10 años ha votado en todas las elecciones presidenciales un 40% a Cambiemos, ese resultado se repitió del 2015 al 2021, ese voto en el balotaje, al quedar sin candidato Cambiemos, votó y claro, por Milei porque quería sí que se fuera Massa. Uh-huh. Ahora, así como existía ese voto que se suma del Milei al de Cambiemos, enfrente tenés 44 puntos de peronismo. Una de las dificultades que tiene el gobierno es que el programa que plantea es un programa que alude a la mitad del electorado. Inclusive dicen, lanzan consignas, estamos ante un cambio de época, tenemos un mandato para transformar a la Argentina de cuajo. Eso le vale a la mitad del electorado. ¿Y con la otra qué hace? Sí, es decir, el gobierno, yo creo inclusive la señal de la designación de Guillermo Franco, el principal cargo de la administración, que es jefe de administración, jefe de gobierno, sí. Es una señal en ese sentido, porque Guillermo Franco es un funcionario de Alberto Fernández, y antes lo fue de Daniel Scioli. Es un hombre del kirchnerismo, digamos. Es decir, lo que pasa es que no tiene los caracteres organolépticos, no huele kirchnerista, no sabe kirchnerista, no tiene los colores. Se lo referencia con Menem particularmente. No, ¿qué Menem? Nunca estuvo con Menem. Él fue de Caballo en los 90, y fue de Alfonsín en los 80, y después fue de Vélez, y que cuando fue diputado nacional, Caballo, y después fue funcionario del Banco Provincia con Scioli 8 años, y funcionario de Alberto Fernández en el MIDO. O sea, es un hombre de extracción peronista, y del peronismo que viene de gobernar y de ser derrotado hace 6 meses en Argentina. Es decir, hay que ver las cosas en su contexto. Sí. Y significa, creo yo, una señal hacia el peronismo de poder comprometerlo de alguna manera en la agenda de gobierno, superando el hostigamiento que ha hecho este gobierno, no solo de los propios y del Congreso, y del peronismo. La primera señal fue la nominación del hijo a la Suprema Corte, que es un magistrado del espectro del peronismo. Lo designó el gobierno peronista y todo el mundo repite que tiene los votos asegurados ya del Senado peronista para ser designado en la Corte. Es una señal amistosa hacia ese sector. Sí. Y la de Franco también. ¿Quién haya seguido las negociaciones que ha hecho el gobierno en el Congreso para las leyes estas que estamos conversando? ¿Sabe? La inclinación que ha tenido Franco permanentemente para mejorar la relación con el peronismo, contra un ala más gorilona del gobierno, más antiperonista, que se agarra más a las consignas de confrontación, pero siempre en las decisiones importantes ha tratado de no marginar al peronismo del juego. Pero claro, el público tiene otras exigencias y eso no se puede poner tanto en evidencia. Ahora la tenemos con la designación de Franco. Claro. Para mí es una señal en ese sentido. Y en ese sentido es quizá más comprensiva, más comprensible y más interesante, porque un gobierno, cualquier gobierno acá y en el mundo, en la democracia, tiene que gobernar para los que lo votaron y para los que no lo votaron. Sí. Horacio. Horacio Marmuric te saluda. Ignacio, perdón, Ignacio. Estaba con otra cosa ahí en la cabeza, perdón, Ignacio. Para equilibrar aparece el nombramiento de Sturzenegger, la posibilidad de ingreso ahí y darle formalidad a ese plan que viene llevando adelante el gobierno. Bueno, el nombre Sturzenegger ha estado todo el tiempo, trabaja para el gobierno, está vinculado a la gente que hizo el DNU y es un asesor muy respetado en el gobierno. Sturzenegger no es un político, es un economista, es un técnico. No creo que arrastre multitudes. Estábamos hablando de construcción política. Claro, digo, en términos de un sector, una señal a un sector. El macrismo es cierto. Ahora no creo que tenga que ver, más bien un auxilio técnico. Sí. Pirotécnico que no responde ya a Mauricio Macri, por lo menos.
Las lealtades en la política son muy frágiles, más en el PRO, que lo menos parecía un partido, ¿no? Ajá. Vos decís que las lealtades se manejan, depende de quién sea el campeón del momento. No, el PRO es un partido que simula una conducta partidaria, iniciativas partidarias, pero Patricia Bullrich fue designada presidenta del PRO por Macri. Así es. Y se va porque Macri quiere ser él. Y la designa en segundo... Las listas de candidatos se resuelven con el dedo. Por lo menos por información que uno maneja, supongo que vos también tendrás, la designó en segundo término. La primera opción no fue Patricia para Mauricio Macri como presidenta del PRO. No conozco esta historia. ¿Cómo fue? Bueno, la primera opción era, de acuerdo a la información que yo tengo, era María Eugenia Vidal, que continuó con su temporada sabática y no aceptó. Puede ser, sí, no sé, esa historia no lo tengo. Ahora, lo que quiere decir que las rutinas de designación de la representación del PRO se hacen a dedo. Claro. Es como el dualdismo. Uh-huh. Van a la cocina de la casa y arman una lista de amigos y después los candidatos le agradecen al jefe que lo puso en la lista. No hay internas como en otros partidos. Seguro. Donde las internas, cuando las hay en el peronismo, que las hay en las provincias, en la nacional, que hay también siempre dedo, o en el radicalismo, donde la gente va a una compulsa y la democracia se construye de abajo para arriba. De la fragilidad del PRO. La fragilidad del PRO es que no tiene arraigo en la sociedad. Es decir, ellos miran una encuesta y creen interpretarla con gracia y simpatía. Uh-huh. Pero no es lo mismo que la construcción del liderazgo, que tiene que ver con la identificación con un público, con un sector, la competencia por la representación en un barrio, en una provincia o en la nación. Eso lo tiene el peronismo en las provincias, no en el orden nacional. Y lo tiene el radicalismo, que es lo más parecido a un partido político. Una charla que realmente, y en lo personal, la tendría ahora, Ignacio, no es así los tiempos en radio. Te agradezco muchísimo por salir con nosotros para conversar. No, por favor, gracias por llamar. Hablamos con Ignacio Zuleta, él es analista político sobre los cambios en el gabinete y otros temas. Vamos a las noticias, ya regresamos con Estás Conmigo. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Hora 8:31 en la Argentina. En Misiones acordaron los policías, pero continúan las protestas de docentes y trabajadores de la salud. En diálogo con el programa ¿Estás conmigo? El ministro coordinador del gabinete de esa provincia, Héctor Llera, dijo que continúan las negociaciones con los sectores en conflicto. Con los docentes siguen algunas reuniones. Mañana hay una reunión importante también con un sector. Así que también, como decía la primera vez, como nosotros somos muy defensores del orden y de la paz y siempre dialogando, ¿no? Creo que se llega a buen puerto con el diálogo, que es nuestra única herramienta, ¿no? El gobierno anunció cambios en la asignación universal por hijo. A partir del 1 de julio, los incrementos se realizarán de manera mensual, basándose sobre el dato de inflación